La clase, ¿sí? Qué bueno tenerlos aquí. Hoy ya estoy feliz, tranquila de que han podido ingresar el día de hoy. Ayer, ¿vieron el video que cargué? Creo que sí, vieron por lo menos 20 visualizaciones, ¿no? Un poco cómo vamos a trabajar en esta clase. Eh, hay pues quienes ya me conocen mi metodología de trabajo y otros pues bueno, son nuevos, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos a trabajar en esta nueva modalidad virtual y a desarrollar las actividades y a tratar de que nuestra materia pues sea lo más, digamos, fácil de entender para ustedes y asimilar todos los conocimientos que necesitan tener pues para aprobar esta materia. Entonces, yo aquí les voy a compartir, ¿sí? La presentación del día de hoy. Querería yo, por favor, silenciemos los micrófonos. Bien, déjame ver, ¿dónde está? No. Bien. Muy bien, ¿todos pueden visualizar la pantalla? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Nuestra materia se llama Derecho Tributario, ¿sí? En su herramienta Moodle, ¿sí? Déjenme ver. ¿Pueden ver aquí? La, la, en la pantalla pueden ver que estoy en la página Moodle. Adriana, No, solo se ve Word. solo se ve la presentación PowerPoint. Ya, ok. Así Sí, es. sí se puede ver. Ya, tú puedes ver, pero ves la presentación, no ves la plataforma Moodle. Muy bien, aquí estamos en nuestra plataforma, ¿sí? Y ahora sí la pueden ver, ¿verdad? Y miren, aquí está todo el listado de ustedes y aquí es donde yo les mando, miren, aquí pongo yo enviar mensaje y ahí es donde voy a enviarles siempre, bueno, esperemos que no siempre, pero tener nuestra herramienta de entrar a las clases Zoom, que ustedes lo pueden ver aquí, ahí en la plataforma están por horarios, ¿verdad? Si yo hago clic en el día jueves, usted va a poder acceder a su clase Zoom. Aquí tenemos las políticas que ayer ustedes vieron el video que yo les cargué sobre las políticas de cómo vamos a trabajar en nuestra clase, ¿verdad? Aquí he puesto el material de trabajo, que son las normativas, ¿sí? Ustedes van a ver aquí todas las normas que nosotros vamos a poder revisar en este módulo, ¿sí? El principal siempre va a ser el código de trabajo, perdón, el código de tributario, el código tributario, ¿sí? Entonces el código tributario va a ser el principal, ¿ok? Vamos a ver también en nuestro curso, ¿sí? Bueno, aquí hay algunas instrucciones que se les va a poder, que se les va a publicar aquí, ¿sí? Tenemos los foros, ¿sí? Los foros, los chats que vamos a hacer. Ustedes hoy día van a hacer un chat, ¿sí? Aquí están, ¿ven? El chat que se llama presentación de los estudiantes, ¿ok? Y en esta presentación de los estudiantes quiero que ustedes pues se presenten, me digan quiénes son, ¿sí? Y me comenten un poquito de ustedes y también para que sus compañeros los conozcan y si ya se conocen, pues bueno, se vuelven a conocer. Y que me cuenten qué piensan ustedes que es el derecho tributario para ustedes, así en unas pequeñas líneas, ¿sí? No solamente decirme, es pagar los tributos al Estado para que el Estado, para pagar a la burocracia, ¿sí? Que ese es el concepto que por lo general tenemos de lo que es la tributación, ¿verdad? Es una carga impositiva, no nos gusta tener que entregar dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese derecho tributario para ustedes? ¿En qué consiste y cómo funciona, verdad? ¿Y para qué funciona? ¿Y por qué tiene que, digamos,
ser parte de nuestro conocimiento como abogados, ¿verdad? Muy bien, entonces ustedes aquí en esta presentación de los estudiantes lo van a hacer cuando termine yo mi clase, ¿sí? Esa es la primera actividad que van a hacer después de que terminemos esta clase, ¿ok? Y luego, bueno, aquí está el video de la clase introductoria, ¿verdad? Que yo les hice el día de ayer, solita, en el aula que no pudieron ingresar, ¿ya? Y entonces, ustedes lo pueden revisar cuantas veces quieran, los videos están a su disposición permanentemente, no los vamos a borrar ni a descargar, van a estar activos siempre. Es decir, que usted puede repasar esta materia cuantas veces usted quiera, cuantas veces lo necesite hacer. Entonces no va a haber ningún problema. Ahora, si usted necesita una tutoría de parte mía, pues encantada de la vida, coordinamos una reunión, hacemos la tutoría y todo lo demás, ¿verdad? Si quiere hacerlo a través de Zoom, lo podemos hacer a través de Zoom. Solo es cuestión de coordinar conmigo cómo vamos a poder trabajar, ¿verdad? En nuestras clases. Muy bien. En este primer tema de clase que vamos a tratar hoy, vamos a hablar sobre los principios constitucionales del derecho tributario. Es decir, de dónde nace, cómo surge este derecho tributario. Todos sabemos perfectamente que en el derecho público todo nace desde la Constitución y las leyes, ¿verdad? Y entonces se va formando, digamos, esta materia especializada, ¿sí? Y más que nada tiene que ver con la estructura del Estado, con el derecho público, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver también el derecho financiero, ¿verdad? Y entonces vamos a ir viendo para qué sirve este derecho tributario, cómo nace y por qué está estructurado desde nuestra Constitución. Entonces, para un poco darles las instrucciones, ¿verdad? Ustedes van a ver, ustedes siempre van a tener esta plantilla que ven aquí que se llama planificación semanal. Usted aquí tiene el tema que vamos a tratar, en qué horarios, ¿verdad? Y siempre tomaré una pequeña lección, ¿sí? Que está ya programada también aquí en la unidad 1, pueden verla aquí, está programada, ¿sí? Para que usted, después de que yo les dé la clase, usted vaya a desarrollar. Entonces, esta será la segunda actividad que usted va a realizar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, para que conteste sobre lo que se le pregunta en esta lección, que son 5 preguntas muy sencillas de cómo ha receptado o captado esta clase, esta primera clase, ¿verdad? Muy bien. Y luego vamos a tener que desarrollar un taller que también está programado, ahí a usted le va a salir, ¿verdad? Aquí, si damos clic, aquí le va a decir cuando, aquí están las instrucciones, ¿sí? Y fíjense, ya me han enviado 2 personas y les dije, no harán el trabajo, este, y estará para ser entregado hasta el día lunes, que es nuestra próxima clase, ¿sí? Y entonces yo ya podré, digamos, calificar ya sus trabajos y demás, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí como pueden ver, tienen 3 días y 13 horas para desarrollar este taller. Muy bien, entonces vamos a ir nuevamente a nuestro curso, ¿sí? Y también vamos a ver que tenemos un trabajo, ¿sí? De lectura que hacer, ¿ya? Esta lectura va a reforzar lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, usted lo va a hacer y asimismo da clic aquí y están las instrucciones. No me voy a tomar más tiempo, está explicado ya esto de aquí y por favor, no me hagan preguntas aquí, ¿sí? En el chat que tenemos aquí. Quiero que usted mantenga también abierta su plataforma Moodle y usted aquí en este foro de preguntas en clases, usted ahí me va a hacer las preguntas porque yo quiero registrarlas y quiero que también sea un aporte para ustedes, ¿verdad? Para que cuando vayan a estudiar también tengan ustedes todas estas preguntas, no se pierdan, ¿sí? A pesar de que pueden estar aquí en este chat, ¿sí? Pero prefiero que se queden en la plataforma para que ustedes realmente tengan todo un material que puedan usar el día de mañana para estudiar y obviamente dar los exámenes, las lecciones y todo lo demás.
y lo pueden repasar en cualquier momento. Entonces prefiero que armar este foro de preguntas en clases para que usted, mientras me escucha, usted va y dice, ah, quiero hacer esta pregunta, quiero hacer esta pregunta. Entonces usted va a usar este foro de preguntas en clase, ¿ok? Si está todo claro, voy a salir de esta hoja y vamos a empezar a ver lo que implica nuestra materia de derecho tributario. Muy bien. Entonces, bueno, cómo está o cuáles son los objetivos que tenemos, digamos, para que esta materia se cumpla, ¿no? Se cumple, tiene una finalidad, tiene un objetivo en particular. En primer lugar, que usted pueda conocer, analizar y argumentar, ¿sí? De forma crítica, creativa, ¿verdad? Acerca del ordenamiento jurídico ecuatoriano y sus instituciones. En este caso vamos a ver a la administración tributaria, ¿ya? Es decir, una parte del Estado, ¿sí? En donde se recaudan los tributos, ¿ok? Las administraciones tributarias. Ya vamos a ver cuáles son, quiénes son y dónde están ubicadas dentro de la estructura del Estado. Entonces, también como objetivo tenemos el comprender o profundizar en su dinámica histórica, filosófica y jurídica, es decir, a través del tiempo, cómo ha venido evolucionando este derecho tributario, cómo han venido cambiando las cosas y, bueno, ustedes saben que ahorita con el COVID tuvimos una discusión sobre esta ley orgánica humanitaria, ¿verdad? En donde pues hemos podido ver que hubo una discusión sobre hay que aumentar los impuestos, cómo aumentan los impuestos, o dónde voy a pedirle. Hay un déficit bastante amplio, ¿no? Hay una crisis económica que tenemos actualmente y que obviamente el Estado dice, no tengo dinero para soportarlo. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de crear nuevos impuestos o tal vez ajustar otros impuestos que ya existen pero que también, digamos, pueden ser modificados porque los tributos se crean, se modifican o se extinguen, es decir, se cumplen un fin y se pueden terminar, digámoslo así, este, como ha pasado pues ya en nuestra legislación, ¿no? Entonces, por ejemplo, este impuesto que era para el hospital universitario, ¿no? De nuestra universidad, de la Universidad de Guayaquil, pues fue ya, digamos, dado de baja, extinguido por la norma, porque ya cumplió su fin, era para construir un hospital y el hospital ya está construido. Ahora el problema que tiene el Estado es mantener esa infraestructura. Y entonces ahí nadie vio si había que reformar, por ejemplo, esa normativa y decir que ya esos ingresos no iban a ser destinados tal vez a la construcción, sino más bien al mantenimiento de ese hospital. Entonces, todas estas cosas las vamos a ir analizando dentro de nuestra materia. Bien, pero ¿qué comprende esta materia? Pues bueno, tenemos 4 unidades que vamos a desarrollar. En primer lugar, todos los aspectos sustantivos tributarios, es decir, ¿qué son los tributos? ¿Dónde están los tributos? ¿Qué puedo hacer sobre los tributos? ¿Quiénes tienen que pagar los tributos? ¿Quiénes recaudan los tributos? ¿Sí? ¿Quién es la administración tributaria? Y sobre ella, ¿qué puedo hacer para yo poder interactuar con la administración tributaria? ¿Ok? Entonces, eso será nuestra primera unidad. Y la segunda unidad, sí, serán los procedimientos administrativos, es decir, cómo voy a interactuar para reclamar, para decirle, señora administración tributaria, discúlpeme, pero usted no tiene la razón, quizás usted no ha revisado esto de mi patrimonio o de mis ingresos o de mis activos y pasivos, ¿sí? Revisemos. Entonces tenemos ahí un espacio en el cual hay reglas, ¿sí? Que vamos a tener que implementar, ¿verdad? Para poder establecer estos procedimientos y que obviamente le va a permitir al ciudadano contribuyente, ¿sí? Poder acceder a los espacios que la administración tributaria tiene para atendernos. Muy bien, entonces estas 2 primeras unidades van a ser las que vamos a revisar durante el primer parcial.
Y en el segundo parcial vamos a ver ya lo que es la parte judicial, ¿sí? Es decir, los procedimientos contenciosos tributarios. Y finalmente vamos a ver lo que es el ilícito tributario, que hoy en día también está de moda, ¿sí? Está de moda y lo vemos en los casos de corrupción, ¿no? Que se han dado ahora. Hoy día he escuchado en las noticias sobre el tema, por ejemplo, de el uso de los discapacitados para poder acceder a un beneficio tributario, ¿verdad? De pagar menos el valor de un vehículo importado, ¿sí? Y por ejemplo, ahí estamos frente a un ilícito tributario porque presuntivamente, porque no sabemos todavía si es real o no, estas personas no gozarían de esa discapacidad y que evidentemente pues el cometimiento del delito será una defraudación tributaria, ¿no? Entonces, todas estas cosas vamos a verlo en estas 4 unidades que corresponden a nuestro derecho tributario. Muy bien, entonces, una vez que ya sabemos para qué vamos, digamos, qué vamos a tratar o qué vamos a ver dentro de lo que son nuestro derecho tributario, lo que es nuestro derecho tributario, nuestra materia, vamos a ver cuáles son los principios del derecho tributario, ¿sí? La Constitución del año 2008, ¿sí? Y bueno, en las otras constituciones también han estado, porque el derecho tributario no es que nace ahora, ¿no? Ni nació en el 2008, sino que ha venido, digamos, conservando algunos principios relacionados eh, al derecho tributario, ¿verdad? A los aspectos tributarios dentro de la Constitución. Muy bien, y en la Constitución, como ustedes pueden ver aquí, vamos a ver que existen 8 principios. Sin embargo, si yo voy al Código Tributario, que tiene mucha más antigüedad, ¿sí? Este, y que no se ha reformado, pero obviamente si la Constitución establece 8 principios, pues tenemos que ajustarnos a los 8 principios, ¿no? Pero goza de otros principios que los resume en 5. ¿Sí? Son 5 los principios dentro del Código Tributario. Muy bien, y vamos a ir explicando en qué consiste cada uno de ellos. Pues bueno, el tema se relaciona, ¿verdad? En que eh, lo primero que debemos de ver en este derecho tributario es que el primer principio que se da es el de generalidad. Generalidad. Todos deben soportar las cargas tributarias proporcionalmente, de forma que la carga tributaria sobre la riqueza debe ser adecuada y razonable. Fíjense ustedes. Entonces, lo primero que nos dice la Constitución es, podemos crear impuestos. Estos impuestos serán de manera generalizada, generalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Dice, bueno, todos aquellos que puedan soportar las cargas tributarias. Es decir, que ya me dice que no todos van a poder pagar impuestos, ¿verdad? Y entonces me dice, tengo que hacer una diferenciación, ¿ok? Y más adelante vamos a ver cuáles son esos criterios, ¿no? Los vamos a ir viendo. Entonces, el legislador piensa en quiénes son los que pueden pagar, ¿verdad? Por eso se dice, quien más riqueza tiene, ¿verdad? Más tributos debe de pagar. Es decir, quien más tiene, más paga. Ese es un poco el concepto en el que se ha manejado el tema tributario. Y se vuelve justo, ¿sí? En el momento en el que, digamos, vemos quiénes pueden soportar estas cargas tributarias. Muy bien, entonces dice, será proporcionalmente, es decir, tengo que establecer una proporción. Por eso los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales de mejora, ¿verdad? Que son los tributos, la clasificación de los tributos, que lo vamos a ver más adelante, podemos identificar que no todos pagan sobre el mismo valor. Entonces, por ejemplo, el impuesto a la renta tiene una categoría, unos rangos en donde me van a ir diciendo, usted paga el 5%, el otro rango paga el 10%, el otro paga el 15%, el 20%, así hasta el 30 o 35%. Bien. Y
en eso se basa, digamos, esta proporcionalidad. Sin embargo, hay tributos como por ejemplo el IVA. Sí, el IVA tiene una tarifa única, ¿ya? Entonces tiene el 12% para todo y para todos. Es decir, que si yo compro un producto, me compro un celular, ¿verdad? Y el celular está grabado con IVA, pues entonces da lo mismo que lo compre una persona que tiene un estatus social bajo o medio o alto, estará exactamente lo mismo. Estamos hablando del bien y pagará exactamente lo mismo sobre el mismo bien que podemos adquirir, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, se ve esta generalidad en el que dice todos pueden soportar esa carga, ¿ok? Muy bien. Y vamos a ver el principio de progresividad. Dice, debe existir una distribución de las cargas tributarias entre los diversos individuos, ¿sí? Y obligados a contribuir con sus pagos, observando la capacidad contributiva de los individuos. Es decir, lo que les decía, asimismo, ¿quiénes pueden soportar estas cargas? Y ven que se va vinculando con el de generalidad, ¿verdad? Y dice, ok, vamos a ver, esto es progresivo, ¿sí? Eh, digamos que quien vaya acumulando más riqueza, pues obviamente va a ir cambiando su capacidad contributiva. Entonces, por eso es que hoy en día ustedes ven que en los reportajes de periodísticos, ustedes van a ver que dice, ay, fulanito en tal año solamente pagó $100 de impuestos, ¿sí? Pero después creció y obviamente está en otro rango y ha pagado un poco más, ¿sí? Entonces, ese es un poco el tema de la progresividad, la distribución de las cargas tributarias que se pueden dar a través de los diferentes obligados o contribuyentes. Tenemos un principio de eficiencia, ¿sí? Que es la capacidad de cumplir una meta deseada o idónea con la menor cantidad, dice, de procedimientos y recursos, ¿verdad? Que también está atado al principio de simplicidad administrativa. Es decir, este principio de eficiencia y este principio de simplicidad administrativa está relacionada con la administración tributaria, ¿sí? Es decir, a quien recauda los tributos. Entonces le dice, usted tiene que ser eficiente para hacer esta recaudación. Tiene que ponerse una meta, ¿sí? Para que, digamos, eh, quienes están dentro de esa generalidad y progresividad, ese contribuyente, ¿verdad? Ingrese como debe de ser. Es decir, yo tengo que controlar que realmente si yo tengo que pagar impuestos, ¿verdad? Esté pagando en donde me corresponde, con la categoría que me corresponde, con relacionado a mi capacidad contributiva y que todo eso esté debidamente respaldado y obviamente eso se diseña también en el control o eficiencia, digamos, que tiene la administración tributaria. Y entonces, en el caso de simplicidad administrativa, no es otra cosa que, por favor, cerremos los micrófonos, estoy escuchando ruido. No es otra cosa que poder, ¿sí? Que la administración tributaria pueda este, hacer sus procedimientos, ¿verdad? Que es la unidad siguiente que vamos a ver cómo podemos proceder dentro de la administración tributaria de una manera fácil, sencilla, amigable, y que los contribuyentes, ¿sí? Digamos, tengan un espacio de interacción con la administración tributaria, ¿sí? De tal forma que no sea una pesadilla, un dolor de cabeza, sino que más bien diga, no, la administración tributaria es eficiente y tiene trámites muy sencillos. Hoy en día ustedes pueden ver que, bueno, antes se hacían unas colas inmensas, de hecho el servicio de rentas internas, por ejemplo, tuvo que hacer una oficina bastante grande porque a través de tickets que entregaba, ¿verdad? De espacios y de hecho tenían tiempos limitados. Solamente cada trámite debía estar entre 5 o 10 minutos, ¿sí?
activos para que circule la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la administración tributaria hoy con el COVID, fíjense ustedes, todo está sistematizado, todos estamos, digamos, en línea y los trámites están en línea. Usted puede ingresar a la página del Servicio de Rentas Internas y usted va a encontrar todos los trámites que se pueden hacer ya vía electrónica. Y ahora que ha pasado con esta pandemia, ¿sí? Se han simplificado muchos más temas dentro del servicio de rentas internas y son muy pocos los casos que pueden ir a oficinas a realizarse. Entonces eso busca este principio de simplicidad administrativa, es decir, que el contribuyente se sienta, y las declaraciones nuestras declaraciones son electrónicas. La facturación, que ahora hay facturación electrónica, ingresan directamente, yo ya no tengo que reportarle cuántas facturas tengo, no, todo se registra en el sistema. Entonces, fíjense ustedes, esa es la simplicidad administrativa y que evidentemente va a tener una eficiencia, un resultado. ¿Por qué? Porque proceso datos, ¿sí? Y entonces proceso datos y tengo bases de datos que la administración tributaria va a poder evaluar esta recaudación con mucha más efectividad y va a poder hacer controles mucho más puntualizados, dónde están las anormalidades. Y por eso es que hoy en día ustedes pueden ver que los casos de corrupción, sobre todo, se han podido destapar gracias a que el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, tiene una base de datos de cuáles son las empresas fantasmas, ¿sí? Y les hace seguimiento y ve, y también este tema de vinculación, ¿sí? O empresas vinculadas, ¿ya? Que hacen negocios entre ellas o se trasladan capitales, ¿sí? Y de manera lícita o ilícita en algunos casos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde podemos nosotros ver como Estado dónde se está circulando el dinero en las actividades que están autorizadas para comercializar, para producir, para poder, digamos, mover la economía del Estado, ¿sí? Y que obviamente estén siempre ajustados a las normas. Fíjense ustedes que el derecho tributario es vital conocerlo. O sea, es el que nos permite ver todos los negocios jurídicos que pueden existir, todos los negocios, las compraventas, las permutas, las donaciones, las loterías que se ganan. O sea, tenemos todo, ¿sí? ¿Qué importo? ¿Qué exporto? ¿Qué entra? ¿Qué sale del país? ¿Ven? Entonces, todo esto nos permite ver el derecho tributario. Y obviamente debe de ser una administración eficiente, ¿sí? Que muestre resultados y que obviamente esa recaudación que tiene no solamente se transforme en el pago de salarios de la burocracia, llamada burocracia, ¿verdad? O de los servidores públicos. Esta recaudación de tributos se convierte en una carretera, se convierte en una escuela, se convierte en un hospital, se convierte en proyectos sociales, ¿sí? Se convierte en todo lo que el Estado asume como responsabilidad, ¿sí? Para beneficio de los ciudadanos, ¿ya? De ahí salen el pago de estas obras y de estas ayudas sociales que hace el Estado, ¿verdad? Para que la sociedad funcione. Y también activa la economía. Es el motor, ¿ven? Es el motor, el de arranque que con el gasto que se hace de esa recaudación que aportamos todos, ¿sí? Por eso uno dice, ay, qué lindo este puente, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Una anécdota. Yo siempre decía, ay, este puente que están haciendo allá en San Borondón, que cruza con Guayaquil, que ni sé qué, no va a servir para nada y todo lo demás. Hasta que me subí en el carro y pasé por ahí. Y dije, la verdad es que esto acorta el camino, ha sido pero estratégico. ¿Ven? Y a veces tenemos una visión equivocada y debemos nosotros ver hacia dónde quiere llegar el Estado, digamos, para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos, ¿ya? Y aquí se ven, ¿sí? Se ven aquí. Entonces, por eso es que nosotros como contribuyentes, ¿sí?
en el momento en el que permitimos en ese acto de aprobación de la Constitución del año 2008 en cambiar la estructura del Estado, el derecho tributario no cambió, pero es parte de la estructura del Estado, este, digamos, mejoró en precisamente en lo que es simplicidad administrativa y lo que es eficiencia. Eso sí ha mejorado en la administración tributaria con algunos nuevos conceptos que, digamos, se pudieron ver y que lo vamos a ver más adelante cómo vino evolucionando. Pero en todo caso, la administración tributaria para eso está, ¿sí? Para trabajar a favor del contribuyente, para que esa recaudación de fondos realmente llegue a alimentar a nuestro presupuesto general del Estado, que es donde se financian los proyectos de índole social, sobre todo vivienda, agricultura, ganadería, todo lo que tenga que ver con el sector productivo, con todo lo que tenga que ver con la producción y demás, ¿verdad? Entonces, por eso digo, este esta recaudación de tributos activa realmente a nuestra economía, ¿ok? Entonces, el otro principio que tenemos es el de irretroactividad, es decir, la ley no puede ser retroactiva, es decir, yo no puedo mañana decir que voy a crear un impuesto, que eso pasó con la ley orgánica humanitaria, sí, que establecía que se pague sobre impuestos que ya se habían recaudado, ¿sí? Y ese parámetro, decíamos nosotros los tributaristas, no puede ser porque está prohibido la irretroactividad. Y entonces, gracias a Dios, el gobierno nacional desistió de crear cualquier tipo de impuesto y lo sacó del orden de esta norma, ¿no? Entonces ahí ya uno se quedó tranquilo porque dijo, la verdad es que estaba violentando principios constitucionales tributarios que estaban expresamente prohibidos, ¿no? Entonces, para esto es este principio de irretroactividad. La ley es para lo venidero. Es decir, que, por ejemplo, si van a crear el día de hoy, la Asamblea Nacional va a aprobar un impuesto que es anual, ¿sí? Entonces empezará su vigencia al siguiente año, ¿ya? Al siguiente año. No, no empieza en este año. Y no es que voy a liquidarlo desde enero de este año, no. Empieza desde el siguiente año, es decir, el año que nace, ¿sí? Si la ley fue aprobada ahora en julio, pues no puede ser aplicada. Si es anual, tiene que ser así. Entonces, si dice, por ejemplo, esta es una recaudación mensual, entrará en vigencia después al mes siguiente de que se haya aprobado esa norma. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve esta retroactividad y vamos a ver cómo se cuentan los plazos y todo de los tributos, que eso es importante, ¿verdad? Ya lo vamos a ver también. El principio de equidad, que digamos también se junta con el principio de igualdad, ¿sí? Y entonces que impera no solamente en el derecho tributario, sino que el principio de igualdad está en más de una materia de derecho, ¿verdad? Sobre todo en lo civil, en lo societario, en los de laboral, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice, igualdad de ánimo, ¿sí? Se utiliza para mencionar nociones de justicia y de igualdad social. ¿Ok? Yo les decía que el derecho tributario tiene carga social, es decir, está direccionado justamente a ver que, y vuelvo al principio de generalidad, ¿verdad? Quien más tiene, más paga. Eso es, digamos, un principio de justicia social, ¿sí? Porque estoy realmente, digamos, midiendo lo que es la capacidad contributiva. Y la transparencia, que también es un principio que está en todas las materias de derecho y que evidentemente no puede ser de otra manera que en el derecho tributario no esté, ¿no? Y entonces dice, es hacer asequible, ¿sí? La información pública, ¿sí? Y como les decía, también se va a unir con este principio de simplicidad administrativa. Si ya todo está sistematizado, pues entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Podemos saber cuántos impuestos paga la abogada Vela, usted lo puede ver, ¿sí? Te puede ir a buscar en la base de datos del Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Yo como no tengo nada que ocultar, así que no tengo problema, ¿ven? Pero para quienes
lo puedan tener, entonces tendrán mucho cuidado, ¿no? En ese sentido. Entonces, fíjense, por eso es que ahora nosotros sabemos y conocemos realmente eh, cuánto pagan de impuestos las personas, qué tipos de contribuyentes, empresas, personas naturales, fundaciones, ¿sí? Y cualquier otro tipo de persona jurídica, ¿no? Muy bien. Y finalmente, el de suficiencia recaudatoria. Es decir, que el Estado o el gobierno de turno o el gobernante, ¿verdad? Deberá planificar el que los tributos que están aprobados, ¿verdad? Sean suficientes recursos, ¿sí? Para financiar su presupuesto. ¿Ok? Entonces, por eso es que se revisan, digamos, a nivel legislativo, ¿sí? La verdadera recaudación de estos tributos y ver la carga tributaria. En nuestro país tenemos una amplia carga tributaria, realmente pagamos bastante al Estado por múltiples cosas. Sí, eso lo vamos a ver cuando ustedes revisen los tipos de impuestos y finalmente, lo que les comento, ¿no? Esta suficiencia recaudatoria, pues como les decía, lo que va a permitir es que todas estas obras públicas y todo lo que tenga que ver con el gasto de la gestión pública, ¿sí? Por eso también está la burocracia o los pagos de sueldo, ¿no? Porque los servidores públicos son parte de la gestión pública. El Estado no se mueve solo, se mueve con personas, ¿sí? Y por lo tanto, personas que tienen que activar estos proyectos de tal forma que se hagan realidad y obviamente se ejecuten para beneficio de la sociedad. Entonces, para eso nos sirve este derecho tributario. Y en cambio, en el Código Tributario tenemos el principio de legalidad, que es la facultad de establecer, modificar, extinguir o exonerar de tributos. ¿Sí? Es decir, solo por ley estarán establecidos los tributos. Tienen que ser propuestas, ¿sí? Que haga pues precisamente el gobernante o el poder ejecutivo, porque él es el que administra el tema de la recaudación, perdón, de la suficiencia recaudatoria, el principio de suficiencia recaudatoria, ¿verdad? Como ya los expliqué. Entonces, tienen que existir, digamos, suficiente financiamiento para su presupuesto. El de generalidad, que ya lo vimos, es exactamente lo mismo. Las leyes tributarias dicen rigen de manera general y abstracta. No es que está dirigido, ¿sí? Y ustedes en la historia podrán revisar que, por ejemplo, Alvarito Noboa dice, este impuesto fue creado para Álvaro Noboa, por ejemplo, ¿no? Y así se lo sabe conocer, ¿no? Pero no es así. El tema de generalidad es que la ley no diferencia ni a personas jurídicas ni a personas naturales, sino que en definitiva mira a nivel, digamos, macro, de tal forma que quienes se configuren en el denominado hecho generador, que ya lo vamos a ver cuando veamos la obligación tributaria, será pues quien recibe esa carga tributaria, esa obligación de poder pagar impuestos. El de proporcionalidad, que es la capacidad contributiva, que también lo habíamos visto en el de progresividad, ¿sí? Y entonces quien mayor capacidad contributiva tenga, pues mayor gravamen va a tener, ¿sí? El de igualdad, que les decía que tiene dos puntos de vista, es la igualdad ante la ley, ¿sí? Y en el régimen tributario en igualdad de condiciones, ¿no? Es decir que si yo vendo frutas, ¿verdad? Y la fruta está exonerada del pago del IVA porque son consumo de productos naturales, ¿verdad? Entonces viene otra persona que también vende lo mismo, pues obviamente van a ser iguales, ¿sí? Ante la ley. A eso se refiere con igualdad en el régimen tributario. Y el de retroactividad, que ya lo vimos, ¿verdad? Es decir, la ley es para lo venidero, es hacia el futuro. Estamos viendo hacia el futuro, ¿sí? No hacia atrás. Solo cuando expresamente la ley lo establezca, dice el Código Civil, ¿verdad?
que esta norma es retroactiva, se aplicará de manera retroactiva, que es lo que está pasando, por ejemplo, en el derecho laboral. Sí, sin embargo, ahí pues bueno, es otro tema, ¿no? Entonces la irretroactividad dentro del derecho tributario es precisamente fuera de aplicación. Entonces, este es nuestra primera clase que hemos desarrollado. En la siguiente clase que nos toca el día lunes, ¿verdad? Vamos a avanzar con este mismo tema del marco constitucional y vamos a ver un poquito más de lo que es la política económica, qué es por qué tenemos que hablar de política económica dentro de lo que es nuestro derecho tributario. ¿Ok? No tengo mucho tiempo porque, como les expliqué en el primer video, las reglas de estas nuevas pues, actividades que realizamos nos dan poco tiempo para poder, digamos, tener pues la clase. Hasta 45 minutos puedo darles, sí, y no más, ¿no? Como ustedes saben, por favor recuerden las actividades que hay que desarrollar en el Moodle, sí, en la plataforma de actividades, realícenlas todas porque todas están vinculadas a su asistencia, sí. Por favor, no quiero que mañana digan, que no se les explicó, ¿sí? Y tampoco quiero que piensen que soy yo la que los dejo, ¿ok? Eso es lo que yo siempre digo, el docente no los deja, ¿sí? El docente está para guiarlos, ayudarlos, y como ustedes pueden ver, yo no sé cómo hago, pero yo siempre saco tiempo para enviarles los mensajes y las cosas para tenerlos a ustedes actualizados. Algo importante es que si alguien por alguna razón se retrasa en esto, ¿verdad? Nosotros cada 15 días debemos de reportar al estudiante y a los directivos cómo está haciendo su avance en el proceso académico. Entonces, por favor, evitemos que tengamos que reportar que no han cumplido con las actividades. Igual ustedes van a entrar en un proceso de mejoría, ¿sí? Porque no queremos que pierdan su semestre. Esa no es la intención de la universidad. La universidad quiere tener que ustedes salgan con todos los conocimientos y que ustedes realmente aprovechen este espacio, que creo que estas actividades parecen unas limitadas, pero otras también los va a fortalecer mucho más porque van a poder leer más, van a tener tiempo para administrarse de otra manera y quizás mejorar inclusive sus técnicas de estudio, ¿ya? Para que ustedes pues puedan salir mejor. Entonces, como les dije, por favor, revisamos, tenemos que hacer la actividad de presentación en el Moodle, ¿verdad? Tenemos que hacer el taller y tenemos que hacer la lectura y la lección que tenemos establecidas ya como actividades de esta semana, ¿ok? Y estará abierto estas actividades hasta el día lunes, que es nuestra nueva clase. O sea, hasta ahí tienen. Por favor, revisen los tiempos. Si a usted se le pasa el tiempo, no podrá cargar las tareas y después se va a complicar y me va a querer buscar, llamarme y decirme, ay, ¿qué hago? Reprográmeme. Entonces, se va a quedar fuera. Por favor, revisemos los tiempos porque es importante que usted cumpla con todas las actividades, ¿ok? Estoy con 34 participantes el día de hoy. Sí, tengo 34 participantes y me parece que son como 38. Si alguien, digamos que no ha podido ingresar a la clase del día de hoy y usted lo conoce, por favor dígale que vaya a la plataforma Moodle, voy a subir este video, ¿sí? Ahorita se descarga y yo lo transformo y lo subo y esto queda aquí registrado. Y que vea, por favor, la clase, que no se la pierda, que haga las actividades y que no espere, ay, después de la siguiente semana voy a hacer. Entonces, creo que están claros todos. Espero verlos el día lunes con nuestra siguiente clase. Cualquier cosa me envían un mensaje, ya saben cómo enviarme un mensaje, sea por la plataforma Moodle
les he puesto también mi correo electrónico, ¿verdad? Y traten de comunicarse lo más que puedan si es que tienen alguna duda. No dejen de hacer las preguntas en el foro, ¿sí? En el foro, y si quieren, pues hacer alguna otra actividad que quieran proponer que se haga dentro del aula, sí, lo podemos hacer, ¿ok? Podemos hacer las actividades que ustedes crean que debemos desarrollar para que mejoremos, digamos, o que los ayude a ustedes realmente a estudiar, ¿no? Y estas lecciones que tenemos, ¿verdad? Son, digamos, más o menos cómo vamos a ir, cómo voy yo a ir preguntando para el examen, ¿ven? Entonces ustedes van a ir viendo, ahorita les he puesto algo facilito, verdadero y falso, pero ya después van a venir un poquito más complejas, cuando veamos un poquito más de la materia, ¿sí? Y, digamos, ustedes van a poder ver cómo más o menos va a desarrollarse, pues luego la prueba de examen, ¿no? En nuestro primero y segundo parcial. Entonces, les deseo que tengan un lindo día, ¿sí? Espero que esta clase les haya gustado. Esta materia a veces parece medio fea porque dice hay que ver números. No, no vamos a ver números, pero vamos a ver bastantes conceptos, bastantes cositas que hay que entenderlas cómo funcionan, cómo operan. ¿Sí? Ya el tema del numérico será pues algo que usted solito lo va a fortalecer, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Tratemos, por favor, ahorita, prendan sus cámaras para tomar una fotografía, ¿ya? De los que han estado aquí presentes, ¿ya? Muy bien, todos ahí, bien despiertos. Muy bien, muy bien. Ahí voy a tomar. ¿Listos? ¿Vamos otra? A ver, déjame ver que tengo otro grupo que tiene que estar desde el otro lado. Vamos con el segundo grupo. A ver, sonríen, aquí están poquitos. Eso, muy bien. Ya están saliendo, están saliendo. Espérense un ratito. Eso, listo. Salen. Muy bien, vamos de nuevo. Es que me están apareciendo ahí todavía. ¿Ya? Y dos. Listo. Chicos, un gusto haberlos visto. Que nos conozcamos. Y estoy a sus órdenes. Espero que trabajemos y desarrollemos un lindo curso en este semestre, ¿ya? Que les vaya muy bien. Vamos a trabajar. Buen día. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, doctora, gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, amor. Chao. Para